Zona. Hablando de la zona, pues ustedes saben lo que se desarrolló en la zona de Verón, en Friusa, el hoyo de Friusa, que fue la marcha de este fin de semana. Diana, danos un poquito el update de esta tarde, porque el presidente se dirigió sobre este tema, hizo algunas aseveraciones en el día de hoy cuando se le preguntó, sobre todo una periodista que le preguntaba, bueno, pues que las autoridades no quedaron muy bien. Varios periodistas le preguntaron en la tarde de hoy al presidente sobre lo que ocurrió ayer en Friusa y el presidente respondió hablando de, bueno, de cómo el gobierno respeta la libertad de expresión, la libertad a manifestarse, pero terminó de manera muy firme diciendo que siempre y cuando se haga de manera pacífica. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Abinader. Ahora, ¿qué pasó en la marcha? Preguntémoslo a los organizadores. Los organizadores, el grupo La Orden Dominicana dijo que felicitó a la policía y dijo que se había cumplido con lo que ellos habían acordado. ¿Lo cumplieron? Este es un gobierno democrático. Aquí se hacen protestas, señores, todos los días. Todos los días. Y eso es bueno. Y los indicadores democráticos nuestros han subido y nosotros vamos a continuar. Nosotros creemos firmemente en la libertad de expresión, de protesta pacífica. Ahora, pacífica. Este gobierno no va a permitir desorden. Pueden protestar lo que quieran con orden y en paz. Que quede claro eso. Bueno, y el presidente dijo además que no era cierto esa aseveración de que la policía o las autoridades no podían entrar a Friusa, que no hay ningún lugar del país donde las autoridades no puedan entrar. Y como ustedes han visto ya en los titulares también de los periódicos en el día de hoy, pues el mismo grupo que convocó a esta manifestación en Friusa ha convocado a otra, me refiero a la antigua orden, para el 24 de abril frente al Palacio Nacional. También le preguntaron al presidente si el gobierno tenía algún tipo de inconveniente con eso y el presidente dijo que allí se realizaban manifestaciones prácticamente todos los días, lo cual es cierto. Siempre frente al Palacio hay alguna manifestación de algo, de lo que sea, pero el grupo está diciendo que va a llamar a un paro nacional y a una manifestación frente al Palacio Nacional. Por otro lado, otro grupo, que es el grupo que encabeza Santiago Matías, ha pedido una autorización para volver a Friusa, especialmente al sector de Mata Mosquito, el próximo 27 de abril. Precisamente ese fue el sector donde se generó el conflicto en la entrada de Mata Mosquito. Nosotros habíamos escuchado hablar del hoyo de Friusa en ocasiones anteriores, incluso una vez el antiguo director de Migración había dicho que era el lugar más peligroso. En el día de hoy, el senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Duluc, habló precisamente del desarrollo de Friusa a lo largo de los años, él siendo una persona muy conocedora de todo este sector, inclusive que tiene negocios o que tenía negocios en el sector, y vio cómo y describió cómo el sector había cambiado y se había desarrollado, sigue teniendo carencias, Friusa, por supuesto, Verón, todo Verón, hay que estar claros, que debería ser otra la historia de todos esos sectores alrededor de los desarrollos turísticos, pero él habló específicamente de Mata Mosquito, y precisamente porque ahí fue el problema, el que no se le permitiera al grupo que se había adelantado al original que convocó la marcha, es decir, al grupo que lideraba Santiago Matías Alofoque, como tú acabas de decir, que trató de entrar ahí. Incluso hay un video que sería bueno ponerlo en este momento ahí y donde se escucha lo que ocurrió. Veamos. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Aquí nadie nos puede parar a nosotros. Vamos a caminar, pa. Es que esta calle dominicana, a mí no puede parar. Métame preso, tránquenme. Métame preso, métame preso. Vamos a caminar, vamos a caminar. Métame preso. Métame preso. Métame preso si quiere. Déjenlo caminar tranquilo.
No se metan. No se metan. Ahí me gustó eso. Avanza suave, con precaución. Ahí. Allá, abre. Bueno, ahí estuvimos viendo precisamente cuando empezó a formarse un conato de conflicto entre los policías y los militares y los manifestantes que estaban impidiendo que los manifestantes avanzaran hacia esa zona porque esa zona no estaba en lo acordado. Así lo declararon los organizadores originales, también otros periodistas que estuvieron presentes, plataformas y grupos conocidos, que la orden la orden era llegar hasta ahí, que eso era lo que habían acordado con las autoridades, la antigua orden dominicana, que fue la que hizo la convocatoria original, pero este otro grupo que se sumó a la convocatoria, pues trató de entrar y ahora ha pedido un permiso precisamente Santiago Matías para poder entrar a esa zona. Y hoy tenemos con nosotros al senador de la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc, mejor conocido como Cholitín, que en la tarde de hoy habló muy contundentemente en esta rueda de prensa. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Usted que conoce muy bien esta zona, la mayor parte del país oyó hablar del hoyo de Friusa quizás en los últimos días. La gente que acostumbra a ir a Bávaro, y que son lugareños, por supuesto, pero aquellos que acostumbran a visitar habían escuchado hablar. Pero la idea que se tenía es que es una zona que estaba dominada por la población haitiana, que incluso impedía, según lo había dicho un antiguo director de migración, la entrada de autoridades que ocurrían todo tipo de situaciones delictivas. Y usted dijo todo lo contrario. Cuéntenos un poco el desarrollo de esta zona y cuál es la situación de Mata Mosquito. Sí, bueno, ese antiguo director de migración, lo que dijo, claro, él lo dijo remontándose a la época donde él era director de migración. Y yo lo dije, incluso coincidimos en eso, que hace unos años atrás, te puedo decir hace 10 años o menos, tal vez hace 7 años atrás, Friusa era mucho más peligroso, estaba mucho más arrabalizado, era una zona mucho más haitianizada que hoy en día. Entonces, por eso yo le digo que estamos ligando verdad con mentira. Entonces, las informaciones cuando tú das 2 o 3 verdades y entonces entra 4 o 5 mentiras o errores o falacias, la gente a veces confunde una cosa con la otra porque te da la razón. Es decir, yo he dicho que constitucionalmente ellos tienen derecho a marchar. Eso es legal. Claro que sí. Ni siquiera ellos no tenían ni que pedir permiso. No, ellos lo que tenían era que notificarlo. ¿Por qué hay que notificarlo? Porque si tú vas a una marcha, tú también, el mismo derecho que tú tienes a marchar, también eso va de la mano del derecho que tiene el ciudadano a tener un desenvolvimiento y la paz y la tranquilidad que habita por ahí, que vive por ahí, además de la seguridad. Claro. Entonces, y no es la primera marcha que se hace, claro, que hace esta orden, sí. No es la primera marcha, el Instituto Duartiano también ha hecho marchas en torno al tema haitiano, porque es un tema que preocupa a la población. Yo ahorita decía que hace 20 años que debemos estar marchando, porque el problema haitiano, el problema de Friusa, para muchos es hoy que está arrancando, ayer, hace 2 días, pero el problema haitiano tiene 40 años. Es decir, Friusa, tú decías que yo tenía negocio, yo en el 97, yo compré mi local para mi oficina inmobiliaria y de abogado ahí, en la entrada de Friusa. En esa época, sí el hoyo de Friusa estaba arrabalizado, en esa época, en el 97, había muchos haitianos que fueron donde originalmente se inició. Es decir, había una empresa que todavía se llama así, Friusa, donde tenía muchos trabajadores haitianos y construyó en esa zona el lugar donde lo tenía viviendo, habitando. Entonces eso se fue poblando, invadieron terrenos baratos y era una zona totalmente arrabalizada. Hubo una época que era peligrosísima también. Luego con los años Friusa fue mejorando las condiciones, es decir, ya los terrenos eran más caros, fue creciendo el barrio, eso pasa con muchos barrios, no pasa nada más con Friusa. En Estados Unidos, en Nueva York, hay barrios que antes no se podía vivir y hoy son barrios caros. Así es. Entonces, y eso pasa que las zonas cuando van mejorando, van desarrollándose, mejoran las condiciones. El haitiano fue emigrando a otras zonas más baratas, es decir, el que tenía un terrenito lo vendió carísimo y después fue a otra zona. Eso es Friusa. Por eso si ustedes ven las imágenes se dan cuenta que ustedes están viendo áreas de centros comerciales, ferretería, negocios grandes. De hecho, yo tengo muchos amigos, yo voy a Friusa constantemente
porque uno en política, que también hago vida política en Punta Cana, en Verón, es decir, yo voy también a Friusa normal, como un ciudadano común y juego un dominó en una esquina con cualquiera. No es un problema de que hay un destacamento de policía, hay empresas grandísimas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hace 7 años, 7, 8 años, lo voy a buscar en mis redes sociales porque yo publiqué antes de este gobierno, en el gobierno anterior, yo decía cómo es posible que todavía en la zona de Verón, Punta Cana, se estén permitiendo invasiones de terreno. Matamosquito es una zona que se invadió hace 8 años, que las autoridades locales de ese momento, que yo lo critiqué en mis redes sociales de manera pública, yo decía, ¿cómo es posible que estemos permitiendo hoy en día que haya invasiones de terreno en una zona turística como esta y que se invadan terrenos y que esos terrenos, ya tú sabes cómo se crecen, arrabalizados, el público que va a invadir ya tú sabes qué tipo de público es decir, después te lo venden barato, 5,000, 10,000 pesos. ¿Y de quién eran esos terrenos? Esos terrenos eran privados. Son. Sí, incluso son terrenos con título de propiedad. Lo que pasa es que aquí ha ocurrido tradicionalmente. Mi familia hace 30 años tuvo que pasar por un proceso en Higüey de invasiones de tierra y en Higüey eso es común. En el país ha sido común con los años anteriores. En este gobierno no se ha visto invasiones de tierra. Entonces, la zona arrabalizada, la zona peligrosa hoy día se ha movilizado de lo que era Friusa a esa zona de Friusa también, que se llama Matamosquito. Bueno, no es de Friusa, porque Friusa es un barrio. Es un barrio, bueno, pero está Matamosquito es otro barrio, hay muchos lado. barrios, entonces está cerca, porque al final han crecido cerca por ahí, pero es otra zona totalmente diferente a Friusa. ¿En qué condiciones está? Arrabalizado, una zona totalmente arrabalizada. Imagínate, un terreno que se invadió hace 8 años. Se lo cogieron la gente. Imagínate cómo creció eso. De una manera sin control. Calles Marginadas, arrabalizado. Es decir, mucha presencia haitiana, lógicamente. En Friusa hay presencia haitiana también, no lo estamos negando. Es un tema de muchos años que sí es cierto que te puedo decir, y yo que he tenido mucha vida pública en la provincia, te puedo decir que este ha sido el gobierno que más ha enfrentado eso. Usted mencionaba la situación de Matamosquito. Yo personalmente conocí la zona porque estaba cubriendo un fenómeno atmosférico y como prácticamente en Punta Cana no se inunda, nos movimos a la zona más vulnerable y tuvimos que pasar por Matamosquito y puedo confirmar todo lo que usted acaba de decir en ese sentido. Ahora bien, senador, usted se refirió en la semanal, hace un ratito apenas, y allá vino para acá, de que el problema no era la manifestación, sino cómo y dónde, y el perjuicio que puede traer realizarla en esa zona del país. Ahora bien, y voy a contrastar con lo que le preocupa y veo en las redes sociales lo que la gente comenta, por ser precisamente la zona turística del país y crecer esta zona sin control desde hace años con la parte de la inmigración ilegal, inclusive depender del sector construcción prácticamente de esa mano de obra que quedó en evidencia en el día de hoy, que como decidieron no ir a trabajar, todo se paralizó. Parecería el punto idóneo para realizar una manifestación de este tipo contra los indocumentados, contra en general esa mano indocumentada. ¿Por qué usted dice que no es el lugar ideal para realizar una manifestación en esta coyuntura? Mira, lo primero es la forma de cómo se estaba llamando a la marcha. La forma como se estaba llamando a la marcha, y esto están todas las imágenes ahí, son personas vestidas de negro, disfrazadas con uniforme. Los comunicadores que han incentivado esa marcha han dicho que vamos con pistola, vamos con arpón y vamos con machete. La forma verbal, el lenguaje verbal y el no verbal en cuanto a la marcha es que nosotros vamos a sacar a esa gente. Es decir, yo entiendo que el lugar ideal para marchar en contra de los que viven en Friusa no puede ser en el mismo Friusa, no puede ser en el mismo Matamosquito, porque tú estás yendo allá mismo un grupo de personas, que hay muchos con buenas intenciones, pero van de todo tipo de personas a esa marcha, porque aquí en este país todos sabemos cómo se maneja eso, donde van gente con otras intenciones. No podemos hacer la marcha en el mismo terreno, porque eso puede dar lugar a que haya de aquel lado o de este lado cualquier persona que no tenga el sano juicio, como tienen ustedes, tenemos nosotros y tienen hasta los propios convocantes, y se puede salir de la mano. ¿Y por qué yo digo que no es una marcha que deberíamos hacerlo ahí? Ahora me vamos a decir a mí que en Friusa es que más haitianos hay de este país. Es decir, en el Gran Santo Domingo no hay haitianos. Es decir, en Dajabón no hay haitianos. Es decir, en el país entero tenemos, acabo de decir el convocante de la marcha, que lo vi en las redes ahora cuando estaba llegando, que aquí tenemos 470 asentamientos, dice él, yo no he dicho eso, sino él dice que aquí tenemos 470 asentamientos así.
Entonces, si tenemos 470 asentamientos, ¿por qué vamos al territorio más peligroso para el país de la repercusión negativa de esa marcha, que es el turismo? Ya. ¿Y no sentirán ellos que generan más presión? No, por ese bueno, tema? pero la presión no puede ser generada en base a que mañana tengamos 70.000 empleados directos del turismo, como pasó en el 2018. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que Pero pasó en el por 2018. supuesto que Claro. En el 2018 nosotros tuvimos una crisis comunicacional en turismo por un caso que le pasó en un hotel de Majesty en Punta Cana, que tuvieron hasta que cerrar hoteles y que el turismo se cayó en un 70% y que tuvimos miles de empleados Sí. para afuera. Yo Entonces, entiendo. esa es la situación que tenemos que pensar, es decir, no Yo podemos, entiendo. para corregir un problema, hacer otro problema. Es decir, nosotros venimos de una crisis de una turista que desapareció. Claro. Acabamos de venir. Es decir, ese es el Yo problema que yo entiendo. digo. Antes que Diana haga una pregunta, precisamente por lo que usted está diciendo, una de las preocupaciones que nosotros teníamos era precisamente esa. Porque es verdad que al principio se llamó no los convocantes originales, porque ellos han mantenido siempre que es una marcha pacífica y se pusieron de acuerdo con las autoridades y establecieron un perímetro, como se hace siempre, Como en manda todas la ley. las marchas, en todas. La Aquí marcha verde y en el también mundo se entero. establecía un perímetro, sino, por ejemplo, Santiago Matías, que en un momento determinado llamó a decir que llevaran armas y todo, y que al haitiano que se les cruzara, pero él dijo que eso fue por la pasión y después cambió el discurso cuando se juntó con el director de la policía. Y mi gran preocupación era qué va a pasar si hay un conflicto entre haitianos y dominicanos. Claro. Lo que va a salir no es Friusa, No, va a es salir Punta Cana. en Punta Verón, Cana. Punta Cana, que es el destino Se turístico enfrentan principal de nosotros. y nos haría un daño tremendo, Tremendo. al turismo. Sin embargo, las autoridades están ahí para garantizaron las autoridades para el público. Se está dando a conocer la información de que las autoridades actuaron en contra de los dominicanos para proteger a los haitianos. Es lo que se está diciendo, que les lanzaron bombas lacrimógenas y gas pimienta, etcétera, para proteger a los haitianos. ¿Es así? Mira, eso es un discurso político es un discurso político, porque yo te voy a poner el escenario. Si dijimos que es hasta aquí, porque ellos dijeron que era hasta ahí, no fue que las autoridades le determinaron cuál era su perímetro. Ellos establecieron su perímetro, porque tengo todas las informaciones. De hecho, ellos pidieron permiso que no tenían que pedir permiso. Dijeron que iban a marchar hasta aquí, las autoridades toman la seguridad hasta ahí, porque, repito, estamos yendo a donde los mismos haitianos, ¿verdad? Como ellos dicen que son haitianos, a decirle a los haitianos salgan de aquí. Puede resultar un conflicto, de muerte incluso. Si ellos llegan hasta aquí y hay un grupo que no son los organizadores, que yo tengo videos con personas que lo agarraron con machete, que iban con machete. Me están diciendo ahora que no, pero les voy a mandar los videos ahorita, porque están ahí. Incluso el regidor Dionisio López, lo estaba viendo que era uno de los que estaba filmando, regidor Dionisio López de Verón, que de hecho no es un regidor del PRM, es un regidor de la Fuerza del Pueblo, por si acaso, incluso búsquenlo, vean los videos de él. Entonces, las autoridades, la policía hizo lo que tenía que hacer y lo que hubiese hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Madrid, donde quiera. Es decir, ¿qué hizo la policía? Si viene la multitud, como ustedes lo están viendo ahí, la policía dispersa a la multitud con gases lacrimógenos. Los gases lacrimógenos para eso, es decir, no es que están atacando a los dominicanos para protegiendo a los haitianos, no, es que están atacando a los que vienen de allá para acá, que son los que están violando el perímetro. Entonces, la policía... Es una forma de proteger también a los manifestantes. Sí, es una forma de protegerlo a ellos mismos, porque si ocurre cualquier situación, puede haber problemas de lado y lado. Es decir, tampoco significa que si nosotros vamos a enfrentar, los dominicanos vamos a enfrentar a los haitianos, van a ser ellos solos los que van a ser víctimas. Es decir, va a haber problemas. Incluso la seguridad del propio dominicano es la que se está garantizando, porque los haitianos pueden tener armas también, y pueden tener piedra, y pueden tener cuchillos. También, porque eso se sabe que pueden tenerlo. Entonces, al final de cuentas, la policía, yo digo que actuó excelentemente bien, porque no pasó nada. Pero tú ves a diario en Europa, saliendo de los partidos, que ocurren hechos peores que ese con la policía, que son mucho más preparadas que nosotros. Entonces, la policía tiene que utilizar las técnicas policiales para dispersar a la multitud. Sí, Diana. Eso es correcto lo que yo siento. Senador, ¿cuál sería su recomendación entonces para esa otra manifestación que se está convocando allí mismo para el día 27? ¿Cuál sería su recomendación para la población que vive allí y para las autoridades y todo lo que tiene que ver a nivel municipal y de la provincia? Yo creo mucho en el diálogo, creo en la buena fe de la gente. Yo entiendo que no necesariamente que hay una mala fe, pero recuerden que la gente pesca en río revuelto,
que también la gente se monta en el discurso político populista. Yo estaba viendo políticos que fueron los causantes del hoyo de Friusa y de Matamosquito, los causantes, lo que en sus gobiernos ocurrió esa situación, lo que en sus gobiernos creció ese problema, y que hoy este gobierno incluso está teniendo que enfrentar de manera dura y radical, y que por eso incluso es noticia, porque como estamos todos los días en operativo, y sin embargo yo estaba viendo a esos políticos, los primeros que estaban marchando, y yo decía, oh, pero qué bonito, ¿y por qué no marcharon en sus gobiernos? ¿Y por qué no resolvieron ese problema en sus gobiernos? Políticos incluso de mi propia provincia, que yo digo, pero duraron 20 años en un congreso y nunca lo vi con un discurso de ese problema que tenemos hoy en día. ¿Se puede hacer una marcha en Matamosquito sin protegiendo la seguridad de los manifestantes, garantizándolo sin que usted crea que ahí puede generarse un conflicto mayor? Yo pienso que la marcha se puede hacer donde quiera. Ahora bien, es un tema de prudencia. Yo entiendo que las autoridades deberían incluso llamar al diálogo a los manifestantes para que ellos hagan su marcha, porque ellos quieren con la marcha llamar la atención. Yo decía que pueden hacer la marcha frente al Palacio, yo lo veo bien. Porque frente al Palacio están protestando las autoridades que son Pero las que... se puede entrar a Matamosquito y garantizar la seguridad Pero de la gente que entra. claro que se puede entrar. No te voy a decir, es un barrio pobre, marginado, donde hay delincuencia, como hay aquí en la capital, en muchos barrios que ustedes conocen más que yo, como hay en Romana, como hay en Higüey, como hay en San Pedro, es decir, los barrios marginados de pobreza, donde no hay servicios básicos, donde la gente que está ahí son gente... callejones. Que hay callejones que han crecido sin planificación territorial, que a veces tú tienes una calle y no tienes salida. Es más difícil. Es difícil porque a veces son calles que tú no tienes ni siquiera la forma de tener doble salida. Por eso también es una situación más peligrosa de hacer. Ahora bien, ¿por qué hay que insistir en hacer la manifestación allá mismo, donde al final de cuentas estamos llevando una manifestación que puede tener un efecto provocador? Es decir, vamos a hacer la manifestación frente al Palacio, vamos a hacer la manifestación frente a Migración, vamos a hacer la manifestación a los en la responsables 27. de que haya una migración ilegal en República Dominicana o de controlar el crecimiento de una migración ilegal. Claro, a eso que nosotros nos hemos referido. Nosotros siempre hemos llevado el discurso de que hay que cumplir la ley, siempre hemos llevado el discurso que hay que endurecer las sanciones de las leyes migratorias, pero eso hay que hacerlo también, señores. Estamos en un país que está contemplado, supervisado, y que somos una comunidad global, donde tenemos derechos fundamentales, derechos humanos, donde estamos en el ojo de organismos internacionales, que no podemos caer tampoco en la calificación de un país xenofóbico, o racista, un país racista, un país con discurso de porque odio, el dominicano no le y que no podemos promover el discurso de odio, porque lo que estoy viendo en las redes sociales es una división del país entre los buenos y los malos. Y yo creo que el tema migratorio hay que unificar criterios, unir el país y entender que todos somos, de una manera u otra, afectados por la migración y que todos juntos tenemos que unificarnos para mejorar esa situación, pero no convertirnos ahora, dividir el país en dos, en los buenos y en los malos, en los que están, en los nacionalistas y los traidores, porque al final de cuentas no creo que haya un solo manifestante ahí que sea más patriota que yo, ni de muchos que nos opusimos a que se hiciera en ese lugar. Muchas gracias, senador. Gracias por haber venido. Y a propósito de lo que está diciendo el senador y de la migración y de la noticia del día de hoy, de la paralización del trabajo de la mano de obra extranjera, la mayoría sin papeles, que trabaja en toda la zona de Bávaro y Punta Cana, que usted debe conocer bien cuál es la verdadera problemática de por qué no tienen los papeles y por qué no hay más dominicanos trabajando en las obras de construcción de toda esa zona. Nosotros habíamos invitado a la presidenta de ACOPROVI para ver cuál es el problema de por qué no se le puede dar permiso de trabajo a personas que son necesarias dentro de la construcción. Y la tenemos a continuación en el siguiente bloque. Ya volvemos. Gracias.